Desde ahora y hasta las 23, Arquitecturas. Una propuesta radial con la idea de comunicar a los oyentes de qué hablamos cuando hablamos de arquitectura. Una producción especial de FADU, UNL y LT10. Arquitecturas. Arquitecturas. Con la conducción de Alina Pozzolo. Buenas noches, nos vamos despidiendo de febrero, último martes de este mes, que siempre termina resultando corto en un enero que se hace largo, con el calor y con las vacaciones. Febrero viene como a darnos esa sensación de todo es mucho más rápido. Pero ya lo habíamos anunciado la semana pasada, no nos vamos a ir de este mes sin hablar de un tema que en esta época del año empieza a ser para muchos un tema de interés. En pensar el año, muchas veces cuando pensamos el año, pensamos también nuestro sistema financiero, nuestras opciones de cómo mover el dinero en un país en el que no es tan sencillo hoy por hoy y en el que hacer inversiones implica, y sobre todo inversiones inmobiliarias de este rubro, implica pensar y estar atento a muchas situaciones. Para eso hoy está con nosotros aquí en el piso Walter Gogone, de una prestigiosa inmobiliaria de la Cámara de Corredores, con quien vamos a conversar acerca de el costo del metro cuadrado hoy en nuestra ciudad. ¿De qué hablamos cuando hablamos del costo del metro cuadrado en la ciudad, en los alrededores, en las inversiones, en la inversión de un PH, en la inversión de un edificio? Walter, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Lina, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, un tema muy interesante, con mucho dinamismo y que siempre está bueno transmitir información y aclarar dudas que siempre se presentan a veces con los inversores. Vamos por el principio. Si tuviéramos que estimar el costo del metro cuadrado hoy en la ciudad de Santa Fe, ¿de cuánto estamos hablando aproximadamente? Sí, cuando decimos costo de metro cuadrado, vamos a ir acotando para poder referenciar ese número. El costo de metro cuadrado, una cosa es el costo de construcción, que es lo que le cuesta al desarrollador, a lo mejor pensándolo en un edificio, el costo de construcción del inmueble. Después tenemos el costo del terreno, que es lo primero que también se adquiere para hacer un edificio, y después está el costo a lo mejor del metro cuadrado de construcción relacionado a una vivienda unifamiliar. Todo eso son costos que después se terminan trasladando o terminan siendo precio cuando se le van agregando algunos aditivos, como por ejemplo el proyecto arquitectónico, la ubicación, las características constructivas, por ejemplo, en un edificio. Eso es bastante variable en función a la calidad de la construcción. No todas las construcciones son iguales, no tienen la misma calidad constructiva, las mismas terminaciones, y el plus que después se le agrega, un poco como hablábamos, es la ubicación, la marca también que a veces tiene la empresa, que es un respaldo importante a la hora después de comercializar un bien, sobre todo en los desarrollos, y también los servicios o amenities que a veces también se ofrecen en mayor o menor cantidad en los desarrollos. Y también, por supuesto, dentro de lo que es la ubicación, estamos hablando de a lo mejor del territorio de la ciudad, pero también a lo mejor de la región, que hay desarrollos que también se están llevando adelante. Esos valores, esos costos terminan reflejando, como decía, un precio, que es lo que generalmente lo primero que consultan en las inmobiliarias o a los profesionales que estamos en el rubro, para saber cuánto pueden estar el metro cuadrado, como se conoce habitualmente, de un departamento tipo en la ciudad de Santa Fe. El valor, digamos, podemos decir que si bien se construye en pesos, porque vivimos en Argentina y todos los costos se hacen en pesos, la compra de los materiales, el pago de la mano de obra, el pago de los impuestos, el pago de los honorarios profesionales, la comercialización ya desde hace varios años se termina realizando en dólares, o por lo menos es la moneda de mayor preferencia que tenemos los argentinos desde hace más de 30 o casi 40 años para comercializar los inmuebles.
Entonces ahí empieza a haber una ecuación que hay que tener en cuenta, dependiendo del contexto que se hace de la venta del inmueble, en función del valor de la moneda, del dólar, en función del costo del metro cuadrado. Hoy podemos decir, por ejemplo, para tener una referencia con respecto a cuánto es ese costo, que un departamento estándar, de una calidad buena en el centro de la ciudad de Santa Fe, de un dormitorio, tendría que estar alrededor entre 1.500 y 1.600 dólares el metro cuadrado. Si tenemos en cuenta que los departamentos aproximadamente se están construyendo en el orden de los 40, 45 metros cuadrados exclusivos, tenemos que estar hablando de los departamentos de no menos de 60, 65 mil dólares como un piso de referencia, dependiendo, como te decía, no solamente la ubicación, sino la calidad constructiva, porque después también aparecen otras condicionantes, que es la altura, en qué piso está, si da el frente contra frente, la orientación, no solamente si es frente contra frente, si da al oeste, al este, al norte, al sur. Son todos aditamentos que van después terminando de conformar un precio puntual de esa unidad. Eso pasa muchas veces cuando uno piensa en un departamento quizás como un tipo de inversión, pero también hay mucha gente que empieza a pensar en la propia construcción de su casa y quiere... Hay una pregunta que surge mucho, y por ahí para quienes van a hacer su primera casa, es ¿por qué hay tanta diferencia entre construir en la ciudad y, por ejemplo, por qué hay lugares como Rincón, como Villa California, que han recuperado tanto el precio del metro cuadrado, sobre todo en el terreno? ¿Por qué se dan esas dinámicas muchas veces en el mercado inmobiliario? El tema de la tierra es todo un tema puntual que pasa en las grandes ciudades, que es que cada vez hay mayor escasez de tierra. En el sentido que, por ejemplo, estamos en la ciudad de Santa Fe y aquel que transita en la ciudad de Santa Fe, prácticamente en las zonas centrales o en los principales barrios hay pocos terrenos disponibles a la venta, como terrenos totalmente, digamos, baldíos para que se puedan identificar. Los terrenos ya empiezan a ser casas antiguas que cumplieron su ciclo, su vida útil, y se empiezan a demoler. Entonces, esa escasez genera el costo de la tierra en función también a la ubicación, los servicios, y entonces empiezan a aparecer las oportunidades de desarrollos de loteos en las zonas periféricas de la ciudad que tienen, servicio, conectividad, como por ejemplo ha sucedido durante muchos años todo en el corredor de la Ruta 1 y también en el corredor de la Ruta 11 y en algunas partes de la región, como son la zona de countries. Eso empieza a ser uno de los pocos aportes de tierra, como tierra vacía, digamos, para poder generar una construcción. El costo de la construcción en sí, digamos, también va a depender, hacer una evaluación del porqué, de la forma de que se contrata en parte la mano de obra. A veces hay lugares en la ciudad de Santa Fe que se trabaja con toda la mano de obra registrada y en otra parte de la ciudad que se trabaja un poco más en la informalidad. Eso es bastante importante en la determinación del costo del metro cuadrado de construcción, porque después los materiales cuestan lo mismo colocarlos en el centro de la ciudad que digamos, sobre el corredor de la Ruta 1, como conocemos a Corastina y Rincón. Es cierto también que durante un transcurso largo de tiempo, los corredores habían sido muy promocionados y habían tenido una gran aceptación de gente que se iba a ir a vivir a la zona de la costa, de la Ruta 1, por ejemplo, pero que después los servicios no acompañaron ese gran desarrollo y hubo un momento que había bajado mucho el precio de los terrenos en esa zona. Ahora lentamente es como que se están recuperando por obras de infraestructura que se están haciendo, por ejemplo, lo que es el gasoducto que va hacia la costa y inversiones que fueron haciendo en los municipios, tanto de Santa Fe como de Rincón, para mejorar, digamos, los servicios que tiene la zona. De todas maneras, digamos, son opciones que hay dentro de la ciudad, la construcción en las zonas costeras
o donde digamos, hay mayor disponibilidad de la tierra. Porque, como te decía, en las zonas centrales prácticamente no hay más terrenos baldíos y se están haciendo por sustitución. Digamos, la disponibilidad de los terrenos es por sustitución ya de inmuebles antiguos. Eso está llevando a que el costo vaya elevándose, y en zonas centrales, digamos, esos valores se van elevando un poco más porque son muy apetecibles esos terrenos, en la mayoría cuando reúne ciertas características de dimensiones para la construcción de conjuntos de departamentos o edificios. La variabilidad que vos mencionabas está en función a eso, al costo de la tierra y cómo se construye, el registro o no de la mano de obra con respecto a, bueno, si es mano de obra totalmente registrada o no tan más informal. Otro tema que se empieza a hablar, han vuelto algunos créditos para la compra de propiedades. ¿Qué es necesario tener en cuenta al momento de no solo pedir un crédito, sino salir a buscar alguna casa o alguna propiedad? Si va a ser nuestro primer hogar, ¿cómo se está manejando el mercado en torno a eso hoy? Sí, lo que vos mencionás es algo muy positivo que empezó a suceder acá en Argentina desde, digamos, mediados de mayo, junio del año pasado. Ya los primeros bancos empezaron a ofrecer líneas de crédito hipotecarios. El mundo funciona así. Para el acceso a la vivienda es impensado en cualquier parte del mundo que las familias puedan tener un ahorro propio prácticamente y poder comprar el inmueble de contados. Todo se hace a través de créditos hipotecarios. Era algo que se venía reclamando y pidiendo, no en el sector inmobiliario, sino en la sociedad en general, para poder acceder a la vivienda, que tenga un acompañamiento por parte de los bancos o del Estado para poder acceder a la vivienda a través de créditos hipotecarios. ¿Qué es un crédito hipotecario? Es que una entidad financiera le presta dinero e hipoteca el inmueble que uno quiere comprar. Se lo financia durante un periodo largo de tiempo, 20, 30 años, con una cuota que siempre se trata que la relación de la cuota sea lo más similar al valor de un alquiler, que es lo que generalmente las familias están pagando. Bueno, eso empezó a suceder en Argentina desde mayo del año pasado, y bueno, se fueron sumando una mayor cantidad de bancos, fueron mejorando la oferta con respecto a las tasas de interés, y hoy hay un abanico bastante importante de entidades financieras que están ofreciendo los créditos hipotecarios. Por supuesto, no todas las casas o inmuebles son aptos a crédito hipotecario, porque precisamente necesitan poder realizar una hipoteca sobre el inmueble. Entonces, cuando uno sale a buscar un inmueble, la primera cuestión que uno debe resolver, o por lo menos informar cuando hay un corredor inmobiliario que lo está asesorando, es que va a ser la compra a través de un crédito hipotecario. ¿Qué significa eso? Que tiene que tener, por ejemplo, no estar embargado, por lo menos el inmueble, no estar hipotecado, porque puede tener alguna hipoteca de otro grado con respecto al inmueble, tener registración en los planos tanto de mensura como de construcción, registrado y lo más actualizado posible, y básicamente el estado después del inmueble. Eso generalmente el banco envía un tasador, determina si el valor de ofrecimiento en el mercado es correcto o muy similar a lo que está pretendiendo el tomador del crédito, y se concreta la operación. Hoy están financiando aproximadamente el 75% del valor de la propiedad. O sea, si un inmueble vale $100.000, están financiando el 75%, siempre y cuando, por supuesto, en función de los ingresos demostrables que tengan la familia o el tomador del crédito. Es un porcentaje bastante aceptable. En algún momento, hace algunos años atrás, con otras líneas de crédito hipotecario, se había llegado hasta un 80% y algunos bancos un 85%, pero un 75% es un monto bastante importante para poder financiarlo, y también que son líneas que arrancan entre los 20 y 30 años, que van a depender de la edad del tomador.
porque por ahí son cuestiones que, bueno, se están revisando, pero que cuando el tomador del crédito tiene que tener una edad determinada al momento de devolverlo. O sea, no tanto cuando lo toma, sino cuando lo termina de devolver. Entonces no debería superar, dependiendo de algunos bancos, los 65, 70 años. Entonces, si uno quiere tomar un crédito a los 50 años, a los 70 ya tenía que estar devolviéndolo, o sea que podría tomar un crédito a 20 años. Por ahí está apuntado la mayoría a gente, digamos, que quiera acceder a su primera vivienda. Por ahí el rango etario a veces uno lo toma entre los 30 y los 45 años. De todas maneras, también una de las cuestiones importantes que salieron con estas líneas de crédito son que se puede acceder a una segunda vivienda, que eso también tiene algunas características diferentes con respecto a lo mejor a la tasa de interés o algunos intereses intereses sobre, digamos, el crédito en sí, pero también son créditos que se están tomando mucho en el mercado, porque la mayoría de los que toman para una segunda vivienda, después eso lo vuelcan al mercado de alquileres, que eso también es importante porque se va nutriendo la ciudad con mayor cantidad de inmuebles para la oferta de alquileres, que es algo que también lo podemos después comentar. Había tenido muchos altibajos con respecto a lo que había sucedido en su momento con unas leyes de alquileres que no eran muy bien aceptadas por parte de los propietarios, y había el mercado prácticamente en un momento, hace 2 años atrás, no había habido más casas en ofrecimiento. Hacia eso iba mi pregunta, porque quienes en algún momento estuvimos atados al mercado inmobiliario para el alquiler de viviendas, lo hemos padecido. ¿Cómo está hoy el sistema de alquileres, tanto para los más jóvenes como para las personas que por ahí necesitan una vivienda de familia? ¿Y cómo ha repercutido esta nueva ley de alquileres con todas justo que esto que vos mencionabas, ¿no? Estas idas y vueltas, porque en el medio de la nueva ley de alquileres hubo ida, vueltas, y cómo está no solo para el inquilino, sino también para el propietario, porque el propietario también ha sufrido toda esta debacle de te alquilo con una ley, te alquilo, quedo en la nebulosa, si no, hubo mucha especulación en el medio de esperemos que salga la nueva ley, y el inquilino ahí también quedaba preso de algunas situaciones. ¿Cómo está hoy eso después de todo ese proceso? Bueno, hoy está mucho mejor, pero vamos a hacer apenas una pequeña historia de cómo estamos, porque estamos como estamos, y nos remontamos hace 4 o 5 años atrás. 2020, todos recordamos, pandemia. En el medio de la pandemia se promulga una ley de alquileres en la cual se establece que los contratos de locación, el periodo mínimo es de 3 años, y se establece que se puede incrementar una vez al año el valor del alquiler por un índice que en ese momento se llama ICL, que todavía está vigente. Bueno, con el devenir de la economía, desde el 2020 a esta parte, más o menos todos sabemos lo que fue sucediendo, la inflación se fue incrementando, y eso trajo aparejado de que aquellos propietarios que deciden invertir y poner en alquiler un inmueble como una manera de inversión. Hoy, digamos, a veces uno pierde o no reconoce que el que está ofreciendo un inmueble en alquiler lo compró con una expectativa de que ese dinero que invirtió le sea devuelto, digamos, como uno puede hacer una inversión en otra parte de la economía con el alquiler. Es una inversión. Entonces, generalmente esas inversiones en el mundo tienen un recupero en un promedio de 15 años. ¿Qué significa? Que si uno invierte un valor en una propiedad, en 15 años debería recuperar con el alquiler el valor de la propiedad. Eso más o menos, por eso se establece de referencia que el valor del alquiler debe ser entre el 0,8 y el 1% del valor de la propiedad, para poder llegar a los 15 años con ese recupero. Eso es lo que sucede en casi todo el mundo, en algunas ciudades un poquito más, 20 años, en otras un poquito menos, 12 años, pero es lo que se establece. En Argentina, con la ley de alquileres, hasta que se había modificado, el recupero de la inversión era entre 30 y 33 años, o sea, el doble de lo que era en el resto del mundo. ¿Qué trajo aparejado eso? Que se deje el inversor
no quería comprar más inmueble y volcarlo al mercado de alquileres porque había otros elementos financieros o de países cercanos que ofrecían lo que ofrece el mundo, un recupero entre los 2 y 15 años. Por eso hubo gran cantidad de inversores que se fueron a invertir a países limítrofes, sea Uruguay, Paraguay, hasta en Bolivia, cosas que eran impensadas en otras épocas. Eso trajo aparejado que durante un tiempo, hasta finales del 2023 con el cambio de gobierno, muchos propietarios que ya tenían los inmuebles los retiraban del mercado de alquileres porque una economía que todos sabíamos que teníamos una inflación porcentaje más, porcentaje menos, superior al 200%, le permitía a la ley una vez al año incrementar el alquiler, o sea que estaba durante un año con un alquiler congelado. Bueno, ¿qué sucedió? Llegamos a fines del 2023 prácticamente sin inmuebles en oferta de alquileres. El que tenía que buscar un inmueble para alquilar no encontraba, porque no había. En las carteras, por ejemplo, de las inmobiliarias teníamos 1, 2, 3 propiedades en alquiler, cosa que nunca nos había sucedido. Seguramente todos los que estaban en el mercado buscando lo han padecido. Y bueno, también por las características que tiene la ciudad de Santa Fe y la región, una ciudad que se transformó en los últimos años con una oferta académica muy importante, universitaria, tiene un flujo muy importante de estudiantes. Entonces, esa demanda seguía sostenida y cada vez más creciente y no había inmuebles. Era toda una odisea venir a alquilar a Santa Fe, pero todo eso se replicaba en todas partes del país hacia fines del 2023. Bueno, el gobierno actual nacional derogó con un DNU esa ley y estableció que las partes podían determinar casi todos los elementos del contrato: el tiempo de duración, el valor del inmueble, el tiempo de ajuste de los alquileres, si era cada 6 meses, cada 1 año, cada 3 meses, y las demás condiciones. Bueno, eso trajo aparejado que se empiece a recuperar en una manera mucho más rápida de lo que teníamos pensado, lo que estábamos en el mercado, y en el término de 6 meses, digamos mediados del año 2024, prácticamente se había recuperado en una gran cantidad todos aquellos inmuebles que habían pasado del alquiler a la venta, porque eso es lo que había sucedido en el último periodo del 2023. Muchos inmuebles se retiraban del alquiler y pasaban a la venta o con otras modalidades de alquileres temporarios. Bueno, eso trajo aparejado una oferta mucho mejor que lo que está sucediendo en este momento. Hoy tenemos una oferta bastante buena, digamos, siempre con el déficit que hay en la Argentina de propiedades, porque eso también es algo histórico, el déficit de propiedades, pero hoy si aquel que necesita salir a alquilar puede tener opciones, dependiendo también la época del año, mayor o menor cantidad de opciones para buscar ya sea una casa, un departamento, una casa en un barrio cerrado, o diferentes opciones como para poder decir, bueno, puedo elegir. A nuestro entender, esta derogación de la ley mejoró las situaciones del mercado y, digamos, por supuesto, de aquellos que necesitan alquilar y también de los que siguen apostando e invirtiendo en propiedades para volcarlo al mercado de alquileres. Y retomo esto último que vos decías y ya con esto nos vamos. ¿Y cómo está el mercado hoy para aquellos que quieren invertir sus ahorros o sus tenencias en el mercado inmobiliario o en el rubro del desarrollo inmobiliario, en lo que se conoce como pozos, fideicomisos, que por ahí, bueno, es en qué invertimos en Argentina, esto de que, bueno, invertir en ladrillos? ¿Cómo está hoy ese mercado y cómo se ve de acá a 1 año, por ejemplo, o a 2 años? No sé cuál es la progresión que ustedes pueden estimar hoy. Hablábamos de que hoy puede estar un poco más parado y cómo lo podríamos ver más adelante. Como bien vos decís, el argentino, por su idiosincrasia, invierte en ladrillos siempre, porque es una tradición que traemos desde Italia, de España, que el ladrillo es la mejor inversión. Siempre, como cuando uno hace una inversión, la tiene que tener en cuenta qué es lo que va a invertir, cuál es el riesgo y cuál es el beneficio.
históricamente se demostró que más allá de que a lo mejor hay otras opciones financieras, el ladrillo eso lo cumple en todo momento de la historia. Nosotros lo vemos como... Hay que tener más o menos paciencia. El tema es, como por ahí hablábamos, hay que saber cuándo ingresar a la inversión y cuándo salir, y no asustarse a veces cuando pueden haber ciclos económicos no favorables, que hay que esperar que ese ciclo se revierta. En parte lo que vos decís, la paciencia es una de las virtudes que hay que tener en las inversiones. No asustarse ante algún cambio de ciclo y saber evaluarlo. O anticiparse, o si uno lo agarra en la mitad del ciclo, esperar, porque además, si uno hace un poco de historia, y no nos vayamos a muchos años, pero a lo mejor 30 o 40 años, esos son ciclos económicos, pero no en Argentina, sino en el mundo. Hay ciclos mejores y peores para hacer la inversión. Hoy está en un mercado que está recuperando el precio de las propiedades, ya sea en dólares, que es la unidad de medida que toma habitualmente. 2022, digamos, habíamos tocado casi un piso. El que ingresó ahí, ingresó con muy buenos valores de compra, 2023, 2024 y 2025 se están recuperando, digamos, lentamente el valor de las propiedades. Siempre es momento para comprar y siempre es momento para vender. Todo va a depender cuál es la necesidad y el fin por el cual uno quiere hacer o la compra o la venta. Si uno, lo primero que tiene que tener en claro es cuál es la motivación de por qué necesita vender o quiere vender, o por qué necesita o quiere comprar. Por supuesto, a veces, en algunos casos, muchos casos, es para el acceso a la primera vivienda, pero también si uno mira alrededor en la ciudad de Santa Fe hay muchos desarrollos. Hoy el tema de los desarrollos inmobiliarios, es importante que eso se pueda sostener. No es el mejor momento en cuanto a la venta, porque los precios han quedado desfasados con respecto a lo mejor a otros valores de unidades usadas, pero es algo que es cuestión de un poquito, como estamos hablando, de tiempo. Tengamos en cuenta que cuando uno hace una inversión no la puede hacer y pensándolo en un corto plazo o mediano. O sea, generalmente es un plazo mediano a largo en el sector inmobiliario. Para la construcción de un edificio se llevan varios años, desde el proyecto, de la toma de la decisión de construir un inmueble en un terreno, hasta la construcción y posterior venta, llevan por lo menos un plazo de 3 o 4 años. En Argentina, 3 o 4 años, desde el punto de vista económico, sabemos que pueden pasar muchísimas cosas. Hay una proyección, por lo menos, de este gobierno, de mantener una inflación medianamente baja, con variables, con estabilidad en muchas de las variables económicas que son importantes para el mercado en general y para el sector inmobiliario. Digamos, todavía sigue siendo un buen momento para ingresar a la inversión, ya sea para desarrollos, para la compra de inmuebles en forma particular. Las herramientas están, ya sea en los créditos hipotecarios. También tenemos que mencionar que algo que sucedió en octubre del año pasado, con la ley de blanqueo, hubo una gran incorporación de dólares al mercado, que en gran parte se volcó al mercado inmobiliario y también a la compra de vehículos. Bueno, eso todavía, ese flujo, ese empuje que tuvo el blanqueo todavía sigue estando en el mercado. Se están haciendo operaciones con dinero en efectivo, por eso, o también por créditos hipotecarios. Nosotros vemos que el 2025 va a ser un año, digamos, como decimos, mejor que los años anteriores. Es cierto que venimos de años que no fueron buenos, pero notamos que hay muy buena expectativa para que se siga creciendo y generando operaciones, y que si se siguen manteniendo estas herramientas como los créditos hipotecarios en vigencia, los próximos años creemos que van a ser positivos para la compra de inmuebles, ya sea para tenencia, para uso propio, o también para inversiones. Walter, muchísimas gracias. Me quedan un montón de temas en el tintero, como son los locales comerciales, como son los accesos en la ciudad. Vamos a volver a encontrarnos seguramente, porque después de esto llueven las preguntas de gente que se queda con alguna duda, que nos escribe, que nos pregunta. Así que ya generó el compromiso para que nos volvamos a encontrar en otro programa, para que volvamos a hablar. Te
te agradezco desde el Vamos que estuvieras hoy aquí, que nos pudieras desasnar un poco de cómo está el mercado, sobre todo para aquellos que no transitamos esa cotidianeidad y que muchas veces, como hablábamos, o tenemos que salir a alquilar o nos ofrecen no sé, alguna posibilidad de crecimiento y pensamos en esto que hablábamos en Ladrillos, y también para saber cómo está uno de los rubros en los que más se puede ver por ahí el crecimiento de la ciudad. Así que, bueno, muchas gracias por haber tenido tu tiempo para nosotros. No, gracias, Alina, por la invitación. Sí, es un tema muy interesante, apasionante, y que hay muchos otros subtemas que se pueden seguir desarrollando, de los que vos mencionaste y algún otro más, y bueno, cuando quieras, a disposición. Gracias, nos vamos a un corte musical y a la vuelta vamos a estar hablando con nuestro columnista de cine y arquitectura, Guillermo Art. Arquitecturas. Hasta las 23 hablamos de nuestra cultura arquitectónica local, historia, actualidad, investigación, proyectos. Arquitecturas. Conduce Alina Pozzolo. Despedíamos recién a Walter Gobone, con quien hablábamos un poco de esta actualidad de lo que es el mercado inmobiliario, del mercado desarrollista. Ya sé, nos quedaron un montón de temas por tocar. Apenas hicimos como un pequeño punteo de lo que es esta actualidad. Vamos a seguir hablando, así que los espero a todos en nuestras redes sociales, en el Instagram de FADU UNL o en mis redes privadas, Alina Pozzolo en Instagram o en Facebook, para que me dejen todas esas consultas que sin dudas ya están empezando a pensar, o aquellas consultas que nos quieran hacer respecto para poder preparar otro programa. La semana pasada hablábamos del túnel subfluvial, tuvimos un programa interesantísimo que si se lo perdieron ya lo van a poder escuchar en nuestra página web de Arquitecturas. Hablábamos con Sergio Espinosa y con Luis Müller, hablamos de lo que fue el túnel, de lo que es en realidad el túnel subfluvial Uranga Silvestre Begni, este ícono de la construcción que une la ciudad de Santa Fe con la ciudad de Paraná, pero que además ha unido la Mesopotamia y ha unido todo un corredor comercial, social, humano y hasta geográfico, y que ha cambiado la vida de los pueblos que están alrededor de esta construcción. Un programa sin dudas para maravillarse, porque tuvimos historia, tuvimos anécdotas, pudimos mirarlo desde la arquitectura, desde los detalles y desde la gran obra. Hoy, para seguir hablando de este tema que nos dejó a todos fascinados, está con nosotros en el piso nuestro queridísimo Guillermo Art, que viene con su columna de cine y arquitecturas a continuar con esta temática. Sí, un poco. ¿Qué tal, Alina? Hola, Guille, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no te habíamos tenido en todo el año. Le tenemos que decir feliz año a Guille. Bueno, gracias. Feliz año también para ustedes, que veo que ha empezado muy bien. Un poco corto, digamos, lo que tiene que ver con el túnel. Yo supongo que habrán charlado que tiene todos los estilemas de una obra que tiene que ver con el brutalismo en algún punto, ¿no? El túnel subfluvial, por lo menos en sus cabeceras y demás. Hicimos hincapié en algunos de esos temas, sí, exacto. Bueno, un año de cine que se inaugura con brutalismo de alguna manera, porque El Brutalista, una película monumento que está nominada al Oscar, se estrenó hace muy poco tiempo, y bueno, la hemos ido a ver, y cuando uno va encuentra arquitectos y arquitectas viendo la película. Sí, Luis hizo ese comentario la semana pasada, que había estado como parte de la gente que había ido a la inauguración de ese film. Bueno, y tiene un poco que ver no tanto con la historia del cine, sino con toda una nueva actividad que se está dando dentro del quehacer cinematográfico, que es el recuperar imágenes, ¿no? Que es una parte importante del cine, en el sentido de que es
parte del acervo cultural de nuestro país, ¿no? Definamos para aquellos que por ahí no están muy en la temática o no hablan del tecnicismo, ¿a qué denominamos brutalismo? ¿A qué etapa del arte? Y brutalismo es una etapa que es inmediatamente posterior a lo que se llamaba la arquitectura internacional o la arquitectura moderna. Es arquitectura moderna. Aquí en nuestro país el gran ejemplo es Clorindo Testa, ¿no? Con el famoso Banco de Londres. El nombre viene de Beton Brut, ¿no? De esto de exponer el hormigón, digamos, absolutamente descarnado. Es una arquitectura que tuvo mucho predicamento en Occidente, pero del otro lado de la cortina de hierro en su momento del mundo bipolar, ¿no? Hasta el 89, en la arquitectura de lo que se llamaban los socialismos reales. Ahí tuvo un gran desarrollo en la arquitectura de la Unión Soviética y de todos esos países que quedaban entre Rusia y Alemania, ¿no? Alemania, Austria, Italia. Esos estilemas también del brutalismo subsisten en lo que se llama el tardomodernismo. Sin ir más lejos, las columnas de este edificio son, y las tenemos presentes aquí, se muestra la estructura, son de un hormigón donde se nota el encofrado. Hay toda una corriente también de la filosofía de la arquitectura, de la filosofía del siglo XX, que es la fenomenología, que impactó muy fuerte en la arquitectura a mediados de los 60, pero hoy se renueva de la mano de autores como Juhani Pallasmaa, donde la fenomenología, como es una experiencia de lo directo, y una descripción, digamos, del mundo de lo vivido, en la arquitectura da pie a la utilización de materiales expuestos en su verdad, para decirlo de alguna manera, ¿no? ¿De qué va la película, Guille? No, el brutalista es una persona que te diría que es casi y en alguna crítica lo mencionan, ¿no? Por su protagonista Adrien Brody, es casi la segunda parte del pianista, porque es una persona que puede escapar de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, se va a Estados Unidos, y allí, comienza una carrera de una manera muy dura, surge de la nada. Ahí la película, yo creo tiene que... sus... Claro, porque el personaje menciona que había estudiado en la Bauhaus. Yo creo que si llegaba a Estados Unidos en los 40 y decía que había estudiado en la Bauhaus, decían, venga acá, tiene que hacer este proyecto. De todas maneras, está esa tensión, ¿no? Entre la exposición en crudo de los materiales, de los volúmenes y demás, con la dureza de alguien que tiene que superar desafíos de vida. Y un trauma tremendo que es el de la guerra, el de escapar, el de haber dejado su esposa y una sobrina allí, en Europa. Es una película monumento, dura 3 horas y media. En ese sentido también podríamos hablar del brutalismo, porque el brutalismo, al usar el material así, y sobre todo el hormigón armado, es monumental, para decirlo de alguna manera. Hay que verla porque es interesante de ver. Y después charlarla, porque es interesante de charlar. Así que, para todo el público, pero particularmente para los estudiantes de arquitectura, arquitectos, constructores, desarrollistas, acá va la invitación del mes. Hemos tenido polémicas sobre... Y después hay que sentarse de por medio a digerirla. Y en eso las cabeceras del túnel comparten ciertos rasgos con este movimiento de arquitectura. Yo te decía que en el cine desde hace un tiempo se habla de lo que es cine patrimonial. Hay una preocupación muy grande en muchos sectores del quehacer cinematográfico por
cómo no se está cuidando el acervo cultural. Hay gran parte del cine argentino perdido, cuando fue uno de los cines, de las cinematografías más importantes de nuestro continente, y tal vez la más importante de habla hispana, en la época de oro del cine argentino, entre los 40 y los 50, donde había incluso estudios de cine en Buenos Aires, donde se filmaba. Y en ese sentido, aquí, si bien no es exactamente cine, en el 2014, para los 45 años que se cumplieron del túnel, en ese momento Enzo Volken había filmado a partir de micros que se hacían para televisión, cómo se iba construyendo el túnel, ¿no? Cecilia Volken, su hija, amiga y demás, que también comunicadora, y que con la cual hace 4 o 5 años que estamos trabajando. Trabaja ella, ¿no? Pero tenemos gente de Cine Club que también comparte su trabajo en la recuperación de todo un material histórico que tiene que ver con el Instituto de Cine. Recuperó los 12 micros que se hicieron en ese momento de la construcción del túnel, los restauró, se digitalizaron y están colgados en la página del túnel y en el canal de YouTube de ella, de Cecilia Volken. Así que también aquellos que quieran... Mirá, justo la semana pasada cuando hacíamos el programa hablábamos de lo bueno que es parte de algo que se recuperó con el túnel subfluvial, que son las visitas guiadas. Bueno, una manera para aquellos que estén pensando en hacer esta visita guiada, de introducirse a lo que es, porque sé que ahora tiene un museo, es la posibilidad de poder ver este corto, sobre todo si está en la web o en la página de YouTube. Sí, son 12 micros, Ajá. No es un corto, son 12 micros, que creo que son 8 o 10 minutos, donde se puede reconstruir, digamos, la historia de la construcción del túnel. Un material realmente importante en el sentido historiográfico, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, hablábamos de esto, ¿no? De la importancia que tiene este ícono de la construcción para el desarrollo de nuestras ciudades, con lo cual comprender un poco cómo fue realizado. Y cómo hoy sigue siendo, porque hablábamos esto, ¿no? Con el profesional que nos vino a visitar, con Sergio Espinosa, que sigue siendo el único del mundo que tiene estas características. Una invitación más que placentera para poder disfrutarlo. Bueno, eso con respecto al... Eso con el túnel, pero además tenemos novedades. ¿Empieza el ciclo de cine en FADU? Todavía no, estamos empezando el año, pero ya está el cronograma de cómo va a ser el ciclo de cine y arquitectura de este año. Ya desde hace 3 años viene teniendo 2 secciones, por decirlo de alguna manera, una que se da en el Colegio de Arquitectos y otra en el Foro Cultural Universitario, ahí en San Luis, en 9 de julio al 21. Este año va a estar invertido el orden. En general siempre empezábamos en el Foro. Este año vamos a empezar en junio, julio en el Colegio, y agosto, septiembre en el Foro. Yo te diría que ha empezado cinematográficamente. ¡Wow! Justo para el invierno, para esas porque no noches solamente en las que uno se da el Brutalista, sino que veremos si la compra la distribución local esta película, si no, seguramente estará en el ciclo. Acaba de ganar hace una semana y media en los premios Goya una película que se llama El 47, película catalana. Los premios Goya son los premios de la Academia de Cine Española, y a nosotros nos interesaba especialmente desde el punto de vista de la arquitectura, porque el 47 es el número de un colectivo, ¿no? Y en realidad se trata de lo siguiente: se trata de un barrio de Barcelona que se llama Torre Baró, que surgió como un barrio gregario donde venían expulsados de otras ciudades y donde todos los días iban las inspecciones y si había algo sin techo lo derrumbaban. Entonces se formó una comisión de vecinos que fueron
levantando casas, entre todos, una casa por día, hasta que se conformó el barrio, pero siempre fue un barrio marginal. Y es la lucha también de todas esas personas por, y sobre todo uno, que era chofer de la 47, de llevar la línea 47 y que finalmente quede conectado ese barrio con Barcelona. Que bueno, hay toda una cosa divina de recorrido por la gestión municipal y toda una película que está muy linda para después charlarla, ¿no? Y comparar experiencias de lo que sucede allá y de lo que sucede acá, que en algunos puntos es muy diferente, pero en otros no tanto. Vamos a tener también, como siempre, el grupo está trabajando en subtitulado de películas para traer cosas que aquí no se pueden ver, porque no llegan ni por los canales de documentales ni nada. Hay una película de Giacomo Gatti que es sobre la obra de Palladio, que fue muy importante, digamos, Palladio, que hasta el siglo XIX era parte del Renacimiento, y la historiografía finales principios del siglo XX inventa esto del manierismo, digamos. Es algo, una articulación entre el Renacimiento y el Barroco que se ubica allí, de la cual Palladio es uno de los principales exponentes, que construyó la mitad de Vicenza y de la zona del Véneto. Ahí es infernal la cantidad de obra que tuvo en ese momento, que después tuvo un impacto muy, muy grande en la arquitectura de la independencia norteamericana. Toda la Casa Blanca, todas esas cosas tienen que ver con los 4 libros de la arquitectura de Palladio. Y después también... Y no adelantemos más. ¿Quedamos hasta acá? ¿Tenemos, o nos queda un bocadillo? Una cosa más, a ver, porque si no... De la cual vimos solamente... Hay una pareja de documentalistas que es Beca y Lemoine, que de la cual vimos el año pasado una película referida a una casa de Renculcas, pero que tiene una vasta obra sobre cine y arquitectura, con mucho humor, que va a estar incluida. Recuperamos este año también. Que va a estar incluida en la sección de este año. Bueno, pero seguramente nos vamos a ver muchas veces antes de que el ciclo comience, así que vamos a poder retomar un poco el recorrido que va a tener este año el ciclo de cine, y vamos a estar invitando esta vez sí por ahí a algunos de los de quienes acompañan este ciclo de cine y arquitectura, para que también vengan a contarnos un poco cuál es el trabajo que se viene haciendo. Y vamos a ver si podemos recuperar el post película, esa discusión tan enriquecedora que se da después de poder verla entre los profesionales que tienen una mirada particular también para llevar adelante esto. Convengamos que no es solo para profesionales el ciclo, ¿no? No es solo para profesionales, y es importante lo que decís, porque en este ciclo no somos muy condescendientes con las películas. Los debates son muy respetuosos, son muy enriquecedores, pero hay veces que se señalan cosas muy importantes que los hacedores y hacedoras de cine no están en condiciones, digamos, de recoger en sus obras sobre la arquitectura. Así que siempre hay mucha y buena charla en el debate de cine y arquitectura. Guille, muchísimas gracias por haber comenzado el año con nosotros trayendo estas novedades, trayendo la buena noticia de que vamos a tener cine, que vamos a tener el ciclo de cine nuevamente. Te agradezco por haber recuperado el tema de la semana pasada, que como decíamos nos parece súper interesante. Seguramente vamos a convocar a Cecilia en algún momento, quizás para que nos hable de los cortos, para que nos hable de cómo se produce esta recuperación, porque bueno, en esto que vos hablabas, ¿no? De cine patrimonial, volver a poner en valor algo que hay que digitalizar, algo que hay que volver a masterizar, hay que darle nueva vida y que viralizarlo, y sobre todo sobre una obra tan importante como esto, no deja de ser un tema que nos interesa a todos. Así que te agradezco
infinitamente por haber compartido con nosotros esta información, que no la teníamos la semana pasada, no salió en la mesa. Así que la invitación que hacíamos la semana pasada, a visitar la página, a visitar el túnel, a conocer la historia, sigue vigente hoy con una nueva propuesta, que es la de ver los 12 capítulos que Cecilia estuvo trabajando en base a una documentación de su papá. Mi nombre es Alina Pozzolo, me despido en este último martes de febrero de todos ustedes. Gracias como cada martes por habernos acompañado durante una hora. Hoy fue un programa así con muchísima información donde estuvimos hablando de un tema netamente de actualidad, como es la inversión, como es el alquiler, como es el costo del metro cuadrado. Estuvimos retomando un poco de la cultura, de nuestro arte, con Guillermo, que nos vino a traer la cercanía del cine, un arte que tanto se da la mano con la arquitectura. Nos vamos a encontrar el martes que viene, estamos de feriado, así que seguramente no vamos a tener un programa directo, pero nos vamos a seguir encontrando y vamos a seguir hablando de estas temáticas que tanto nos interesan. Gracias, mi nombre es Alina Pozzolo, esto es Arquitecturas y como siempre les digo, nos podemos encontrar en las redes sociales, nos podemos seguir hablando y seguir conectando. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias.